Seguimos con la comparativa entre historia clínica tradicional e historia clínica informatizada. En cuanto a la accesibilidad y disponibilidad, la historia clínica tradicional, al estar en un formato físico, está disponible en un solo lugar, que es esa carpeta. En cambio, la historia clínica informatizada puede estar disponible en varios lugares al mismo tiempo, es decir, que puede estar siendo consultada por el médico de cabecera y por el cirujano al mismo tiempo. En cuanto al riesgo de pérdida de información, en la historia clínica tradicional es bastante alto y suele suceder que se pierda, que se traspapele, tanto total como parcialmente. En cambio, en la historia clínica digital tenemos este mecanismo de seguridad informático que es el backup, que nos permite siempre tener una copia de respaldo. Entonces, es muy difícil que la información se pierda. En cuanto a la integridad de la información clínica, muchas veces sucede, sobre todo en un hospital grande, que un paciente puede tener distintas historias clínicas dentro del mismo hospital en diferentes servicios. ¿Sí? Puede haber una historia clínica del mismo paciente en el servicio de rayos, en el laboratorio. En cambio, con la historia clínica digital tenemos un solo archivo, ¿sí? un solo registro, una sola entrada para el mismo paciente, que se va completando desde los diferentes servicios. En cuanto a la durabilidad, la historia clínica tradicional, al estar hecha en un formato físico, que es el cartón, el papel, se deteriora con el tiempo, sufre los efectos de la humedad, del polvo, de los ácaros, la tinta se borra, el papel se ajea y se va deteriorando. En cambio, la historia clínica informatizada va a permanecer inalterable a través del tiempo. En cuanto a la legibilidad, muchas veces sucede que las historias clínicas, al ser escritas a mano, pueden ser ilegibles, pueden ser muy difíciles de descifrar. En cambio, la informatizada siempre va a ser legible. Y por todas estas cosas que venimos diciendo, lógicamente, la historia clínica informatizada va a ser mucho mejor como valor probatorio, o sea, como documento médico legal. Porque para poder ser utilizada en este aspecto una historia clínica tradicional, nos tenemos que tener la seguridad de que ha habido un manejo correcto de los archivos y a veces eso es muy difícil de probar. No sabemos si esa historia ha sido manipulada o no, si ha sido adulterada o no. En cambio, la historia clínica digital o informatizada nos brinda estos mecanismos de seguridad informática como la firma digital, que nos da, por ejemplo, la integridad del documento, la inserción automática de la fecha y la hora, el backup, todas estas herramientas que nos hacen asegurarnos de que este documento médico-legal, que es la historia clínica, tiene un valor probatorio mucho más alto. En cuanto a la identificación del profesional, en la historia clínica tradicional se hace a través de la firma y el sello del profesional con su matrícula, y en la historia clínica informatizada se hace con la firma digital, que ya dijimos que requiere de una contraseña para que se genere esa firma digital. Bien. En cuanto a los costos de papel, por supuesto que la historia clínica tradicional tiene un costo alto y la digitalizada tiene un costo bajo porque solamente debemos imprimir si es muy necesario. En cuanto al tiempo de consulta, va a ser más largo con la historia clínica tradicional porque tenemos que ir al archivo, desarchivar la historia clínica, llevarla al consultorio o a donde se requiera y luego devolverla al archivo. En cambio, la historia clínica informatizada se puede acceder desde cualquier dispositivo directamente y el tiempo de consulta es más corto. Bien, en cuanto al robo de la historia clínica, ya se imaginarán que esto es mucho más fácil de hacer con la historia clínica tradicional que con la historia clínica informatizada, porque esta está protegida por una contraseña. Si yo, para ingresar al gestor de historias clínicas, debo hacerlo mediante una contraseña. Y además, supongamos que pasa algo en el servidor, tengo un backup siempre para resguardar la información. Por lo tanto, es muy difícil que se pierda, se traspapele o se robe. Bien, vamos a hablar de las ventajas y de las desventajas de la historia clínica digitalizada, que ya más o menos las venimos tratando en esta comparativa con la historia clínica tradicional.
Vamos a empezar con las ventajas. La primera de todas, por supuesto, es que ayuda al profesional en su práctica clínica diaria, porque es más ordenada, porque es más legible, porque ayuda a la prescripción farmacéutica, porque es accesible en tiempo y espacio, ¿sí? Podemos acceder a ella de forma simultánea. Se reduce significativamente el espacio que necesitamos para almacenarla, porque nos permite realizar una despapelización. Esto de la despapelización es una tendencia a nivel global y en todos los ámbitos, ¿sí? Se está tendiendo a eliminar el papel. Esto lo habrán visto en un montón de cosas, como que, por ejemplo, los servicios ya no les mandan las boletas en papel, sino de forma digital. Así en todo, ¿sí? Hay muchas empresas que incluso se dedican a este proceso de despapelización, digitalizando toda la documentación y eliminando el papel. Y, por supuesto, una de las ventajas más importantes es que la historia clínica digital hace que este documento, que es un documento médico legal, sea más seguro y nos asegura un poquito más la confidencialidad de esta información. Pero bueno, también, como todo, la historia clínica digital tiene sus ciertas desventajas. La más lógica es, por supuesto, los requerimientos a nivel de hardware y a nivel de software, y que esto acarrea grandes costos. Si bien a la larga la implementación de la historia clínica digital va a reducir los costos, va a requerir sin dudas una inversión inicial bastante costosa. Otra desventaja va a ser los errores del sistema o las caídas del suministro eléctrico, que también esto seguramente lo han vivido en algún momento, esta expresión de se cayó el sistema. Bueno, son las implicancias de trabajar con herramientas digitales. Y otra desventaja que por ahí no se tiene en cuenta, pero es bastante importante también, es la posible resistencia del personal a utilizar una metodología distinta que obliga a estudiar cosas nuevas y a cambiar el modo que se tenía de trabajar, ¿sí? Esto sucede también en todos los ámbitos. Cuando se intenta implementar la tecnología o herramientas digitales, el personal que por ahí no está acostumbrado a usar estas herramientas digitales, al principio se resiste, ¿sí? Porque tiene que aprender cosas nuevas. Y esto también es una desventaja. Y por supuesto también tenemos que pensar en la capacitación del recurso humano para usar estas tecnologías. Bueno, vamos a empezar a hablar ahora del software que se puede utilizar para gestionar las historias clínicas. Nosotros en la unidad 1 que vimos software, en esta clasificación del software que hicimos, planteamos una distinción entre el software personalizado y el software prediseñado. ¿Se acuerdan? Dijimos que el software personalizado era aquel programa que estaba especialmente diseñado por un programador según los intereses de un cliente específico. Entonces, en este caso, una clínica, un hospital o incluso unos consultorios médicos pueden encargar a un programador para que diseñe un software de gestión de historias clínicas que se adapte totalmente a las necesidades de ese organismo o institución. Pero también otra opción es adquirir un software prediseñado, que hay un montón en el mercado de software gestores de historias clínicas, ¿sí? Que ya viene el programa prediseñado, predefinido, que por supuesto tiene las funciones para administrar y gestionar las historias clínicas, pero en general, sí, quizás no se adapta específicamente a lo que necesita ese cliente. Obviamente, este software prediseñado que vamos a adquirir se adquiere mediante el pago de una licencia, es decir, que el programa lo tenemos que comprar, tenemos que pagar para poder utilizarlo. Les voy a mostrar uno de estos software de gestión de historias clínicas prediseñados, que es un software muy sencillo, muy básico, es simplemente para que ustedes vean las funciones que tiene el programa, que tienen estos programas en general, y para que vean también esta estructura que nosotros vimos, las diferentes secciones de la historia clínica, cómo se dan en estos programas de gestión de historia clínica. Este que yo les voy a mostrar se llama Medfile. Lo primero que nos va a aparecer es este cartelito en donde nos dice que este programa que yo les estoy mostrando es una versión de evaluación. ¿Qué quiere decir esto? Que es una versión en la que solamente vamos a poder acceder a ciertas funciones del programa porque es una muestra para el cliente, para que lo pruebe,
y en el caso de que el programa se adapte a sus necesidades, pueda adquirirlo a través del pago de la licencia. O sea que en esta versión del programa vamos a tener ciertas limitaciones, como que, por ejemplo, vamos a poder cargar solamente 10 pacientes. Nos da la opción de comprar o de continuar. Vamos a usar esta versión de evaluación. Fíjense que lo primero que nos pide el programa antes de poder ingresar es una contraseña. Tenemos la opción de disponer de varios usuarios, o sea que, por ejemplo, cada profesional puede tener su propio usuario y su propia contraseña. Entonces, cada uno de los usuarios que utilicen el gestor de historia clínica va a ingresar con su propio nombre de usuario y con su propia contraseña. O sea que si yo soy el doctor Pérez, no puedo entrar a las historias clínicas del doctor González. ¿Sí? Solamente puedo ingresar a las historias clínicas que están en mi usuario. Acá tenemos el primer mecanismo de seguridad informático, ¿sí? El ingreso por contraseña. Una vez que ingresamos, vamos a tener el historial de historias clínicas, pero fíjense que me aparece otro cartelito, un mensaje del sistema, que me dice que se me recomienda muy especialmente hacer una copia de seguridad y me pregunta si quiero hacer el backup ahora o recordarlo más tarde. Pero todo el tiempo el software me va a estar recordando que yo tengo que hacer un backup. Y acá tenemos el segundo método de seguridad informática, que es el backup. Esta copia de respaldo que yo tengo que hacer de forma regular para poder resguardar mis historias clínicas. Bien, acá vamos a visualizar la historia clínica que ya el programa viene para mostrarnos de prueba, que es la historia clínica de esta paciente. Fíjense que tenemos acá las diferentes secciones de la historia clínica. Tenemos los datos demográficos que corresponderían a lo que nosotros vimos con datos filiatorios. Tenemos la ficha clínica, que es lo que nosotros vimos como datos médicos. Y tenemos los archivos gráficos, que es lo que nosotros vimos como archivos complementarios. A ver, en los diferentes software para gestionar historias clínicas, quizás estas secciones que yo les di van a aparecer con estos diferentes nombres, pero van a hacer referencia a la misma sección. Bien, vamos a explorar los datos filiatorios de esta paciente. Como verán, tenemos nombre y apellido, documento, edad, ocupación, número de teléfono, domicilio, etc. Esta sería la ficha de los datos filiatorios. Luego vamos a ir a la ficha clínica o de los datos médicos. Fíjense que acá en este software lo tenemos separado por pestañitas, ¿sí? Motivo de consulta y enfermedad actual, antecedentes personales, otros antecedentes y hábitos, antecedentes familiares, examen físico, estudios, prescripciones, evolución y visitas. Y miren esto. Si, por ejemplo, acá, motivo de consulta y enfermedad actual. Yo tengo acá dos campos para llenar. Uno que dice visitas anteriores y otro que dice visita actual. Y en este que dice visita actual, que es donde yo puedo escribir, donde yo puedo llenar, tiene la fecha insertada de forma automática. O sea que si hoy es el 6 de junio del 2020, yo no puedo llenarlo otro día, con la fecha otro día. ¿Sí? El software directamente me inserta la fecha. Yo no puedo falsear la fecha en la que estoy introduciendo la información. Y una vez que yo ya introduje mi información y guardo los datos, en la próxima consulta en que yo llene la historia clínica, esos datos van a aparecer acá en visitas anteriores, donde yo ya no voy a poder modificar la información. Vamos a seguir viendo las características de este software en la siguiente parte del video.